este, ya con nuevo mes, nuevos temas. Todavía es esa transición exactamente, ¿no? Pero al final ya, este, pues nos toca justamente ver este final de la Nueva España y propiamente pues darle paso a un proceso de transición que, que al final pues evidentemente va a acaparar las miradas de muchas personas, de muchos historiadores, de muchos bueno, especialistas, ¿no? En esto, que es la independencia de México, justamente, que si bien, y aquí sí les soy honesto, se podría estudiar de la manera más amplia como lo vimos con la conquista de México e ir delimitando paso por paso digamos, las rutas y las distintas batallas, lo vamos a hacer un poquito más breve para seguir avanzando. Al final de cuentas, pues digo un poquito, es un decir, al final de cuentas sí tendremos que hablar de varios temas, pero intentaré no detenerme demasiado en cada uno de estos personajes o cada uno de estos momentos. Son 11 años de, 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 de bastante movimiento, de bastantes revueltas, y bueno, pues es un detalle ahí a considerar, ¿no? Un poquito ahí les pongo en la pantalla lo que intentaremos hablar o de lo que intentaremos hablar en esta clase, que es el final de la Nueva España, el inicio del movimiento de independencia y, por supuesto, en ese sentido, pues la campaña de Hidalgo y el movimiento de Miguel Hidalgo. Eh, Les soy honesto aquí, me gusta mucho cuando me ha tocado hablar sobre todo sobre la independencia de México, este, pues me agrada esa dinámica de hablar sobre todo de los distintos personajes y en ese sentido las campañas que llevaron a cabo que van marcando los procesos año por año. Independientemente de que estemos hablando de Hidalgo, por supuesto, pues tenemos que hablar de Allende, de Aldama, de varios de ellos. Luego hablaremos de Morelos, hablaremos digo, nada más para ponérselos aquí sobre la mesa, de los sentimientos de la nación, de los textos dados por Morelos, hablaremos de Fray Servando Teresa de Mier, de Francisco Javier Mina, y por supuesto, pues al final ya de la campaña de Guerrero, ¿no? Como campañas. Y ese, digamos, va a ser la temática. En todo sentido, pues tendremos que ir acompañándolo con los procesos históricos que iremos viendo. Yo ya hace 8 días se los comenté, cuando el Palacio de Minería, por ejemplo, estaba todavía en construcción en 1800, bueno, empezó en 1890, en 1797, perdón, la construcción del Palacio de Minería, pero cuando todavía se seguía construyendo en 1810, el movimiento de Hidalgo se estaba desarrollando en el centro norte, vamos a decirlo así, del país, y sin embargo la vida pudo llevarse a cabo pues, de una manera entre comillas, estable aquí en la Ciudad de México. Entonces, también ahí vamos a tener digamos, vamos a tener que ponerlo en la balanza y a lo mejor, pues, hablar eh, de distintos autores que se contradicen incluso entre ellos, ¿no? O de pronto cuando abrimos un libro sobre la independencia, vemos que es un movimiento y es un momento de revuelta en donde la gente no sabía ni qué hacer, pero luego abrimos otro sobre vida cotidiana y se dice, pues que no, que la gente iba al mercado, que la gente salía a la calle, que la gente seguía yendo a misa los domingos, ¿no? Entonces, aquí el detalle es en dónde, cuándo, cómo y a qué hora, ¿no? Casi, casi. Es decir, no va a ser lo mismo Guanajuato que la Ciudad de México, que Campeche, Yucatán, o que el norte, o incluso Guatemala y todos esos espacios. ¿De acuerdo? Eso también, a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo, cacharlo, pero vamos a intentar lo más posible. También, por el otro lado, decir que a pesar de que es un proceso, perdón, a pesar de que la independencia de México se considera como un proceso de transición, oficialmente sigue siendo la Nueva España, ¿sí? Tanto para los de acá como para los de allá. Incluso los de allá, y me refiero a los españoles, van a seguir considerando posesiones acá en este territorio
digamos, al menos en el librito, hasta 1836, ¿de acuerdo? Más o menos. Aunque evidentemente de facto, pues vamos a entender que ya no, que desde 1821, perdón, ya no era esto la Nueva España, sino ya era un país independiente. Incluso, digo, igual no logré o no logramos que coincidieran las fechas totalmente, pero pues nada más recordarles hace 8 días, bueno, no hace 8 días, de hecho el 24 de febrero, recordemos que fue el Día de la Bandera aquí en México, ¿no? Y nada más por comentárselos, aunque esto pues, es prácticamente un proceso del final del periodo de independencia. El Día de la Bandera se celebra ese día porque pues resulta que el 24 de febrero de 1821 se firmó el Plan de Iguala, es decir, el plan en el cual se declaraba la independencia de México. Entonces, yo siempre diré, y simplemente para contradecir a todo mundo, ay, sí, sí, me gusta contradecir a todos, pero que la independencia de México la debiéramos celebrar el 24 de febrero, ¿no? Con la firma del Plan de Iguala. O en todo caso, el 27 de septiembre con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Bueno, ya si quieren otro momento, el 24 de agosto, con la firma de los tratados de Córdoba, en donde se ratifica el Plan de Iguala por parte de España. Entonces, al final, digo, les estoy poniendo aquí un ejemplo, exacto, como dice Fernando, y ahí en Iguala hay Museo de la Bandera, porque es cuando deciden cuál va a ser la bandera del ejército trigarante y luego la bandera que va a evolucionar, ¿no? Para México. Por eso es el Día de la Bandera además, ¿no? Porque ese día también en el Plan de Iguala se designa, pero eso lo hablaremos después. Nada más por decirle, y se los comento, perdón, porque al final todos saben que en Estados Unidos se celebra la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio, porque el 4 de julio de 1767 se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ellos están celebrando el día final de la guerra. ¿Sí me explico? En cambio, aquí en México, digo, y no porque tengan que ser las cosas iguales, pero de eso también ocurre con la conquista de México. La conquista se conmemora, a ver, porque no es una celebración, ¿no? Para muchos ni para nadie en realidad, pero se conmemora, se pone como fecha histórica el 13 de agosto, porque es el día del final de la guerra, este, ¿qué dije? 67, perdón, 4 de julio de 1776, sí, así, perdón, sí, este, así, Marco. Dije otra fecha, ¿verdad? Y ahí cambié los números o algo así. Pero bueno, el 4 de julio de 1776, esa es la fecha de la independencia de Estados Unidos, sí. En cambio, aquí en México, normalmente vamos a hacer el festejo el 15 de septiembre, el 16 en realidad, porque es el día oficial de independencia, porque hay varios momentos del final de este periodo. Y eso es lo que nos va a causar un poquito de extrañeza. No sabemos si el 24 de febrero, si el 24 de agosto o si el 27 de septiembre, ¿no? Cuando entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, que se da por terminado ya el proceso e iniciado el nuevo proceso. O incluso nos podríamos ir más lejos cuando España acepta esta independencia oficialmente hasta el 36 o en el 29 con la expulsión de los últimos españoles. Es decir, hay varios momentos, ¿de acuerdo? Eso ahí lo vamos lo debemos de tener un poquito claro. Aquí, este final de la Nueva España, pues en realidad, insisto, un poco lo pongo porque una cosa va a ser la guerra y otra cosa va a ser pues la vida cotidiana, otra cosa va a ser el cómo se sigan desarrollando, se siguen fundando algunos, algunos edificios, bueno, construyendo algunos edificios, ya les puse un ejemplo, pero se sigue restaurando la Alameda, se siguen haciendo varias cosas, ¿no? Es decir, España al final de cuentas lo que está considerando con un primer movimiento, y ya a manera de resumen, y ahorita ya continuamos con la parte, digamos, cronológica,
España lo que va a considerar es que es una revuelta, como tantas que se dieron durante el periodo novohispano. Entonces, ellos no están pensando oficialmente en que ya esto ya va a ser ya algo definitivo. Al no pensar eso, pues siguen visualizando la fundación de nuevos, digamos, de nuevos seminarios, la fundación de instituciones, mandar y volver a poner, digamos, a corregidores, ayuntamientos, ¿no? Distintos procesos, ¿vale? Nada más ahí para que lo tengan claro en este punto, la Nueva España, y para reiterar, por supuesto, la Nueva España en 1500, perdónenme, en 1808, y ya dejamos atrás los 1500, en 1808 la Nueva España más o menos tenía estas fronteras que les estoy poniendo, ¿sí? Para 1808 evidentemente, ya Estados Unidos ya era una nación independiente, por supuesto eran los Estados Unidos, todavía eran varios estados intentando formar una nación y por otro lado ya como unidad también ya estaban buscando ese proceso de expansión. Es el caso de la compra de la Florida y es el caso de la compra de la Luisiana a Francia, a una Francia que también pues se veía un poquito, digamos, mermada, que de alguna forma había iniciado un proceso republicano, ¿no? Con los tres poderes de la República, dados en su bandera y en sus colores y en todo lo que implica Francia como tal, pero que no había funcionado al final de cuentas, que la gente no estaba acostumbrada a eso. Es decir, por supuesto que las clases bajas, que allá en Francia, me estoy yendo un poquito para allá, pues sí que de pronto decidían, lo que sí decidían, perdón, la revolución y que decidieron el gobierno republicano, las clases altas, pues todavía querían conservar privilegios y en ese sentido, pues no les fue tan fácil, porque al final la creación de una nueva república, ya vamos a ver que ni a Estados Unidos le fue tan fácil, ni a Francia le va a ser tan fácil, ni a México, ni a las naciones sudamericanas, ¿no? Que bueno, aquí como bien dice Juan Carlos, que en verdad lo que sí no fue una revuelta cualquiera, ¿no? Es la fiebre independentista, ¿no? De, de México y en ese sentido, cómo contagia, por supuesto, a las naciones sudamericanas, bueno, a los virreinatos en esos momentos sudamericanos. Este, que en efecto, ya pasando el tiempo y ya este momento, ahorita lo vamos a ver por una serie de acciones allá en España, ¿no? Una serie de contradicciones incluso en España. Casualmente, México, por ya mencionar una nación, pero vamos a decir la Nueva España, inicia por su independencia primero y luego en realidad es de las últimas en terminar el proceso de independencia. O sea, dura bastante este proceso, evidentemente, y aquí viene una parte curiosa y que nos permite ver cómo veía España a todos los virreinatos. Pusieron más atención tal vez en mantener la Nueva España y olvidarse de las naciones sudamericanas que pues prácticamente era mucho más complicado por el gran territorio que implicaba, ¿sí? Y a lo mejor porque también en cierto momento, como ya lo vimos, el hecho de fundar aquí el Real Seminario de Minería, el hecho de que Zacatecas siguiera produciendo bastante recurso, pues implicaba mejor mantener el recurso de la Nueva España y tal vez en cierto momento, digo, dar por perdido el sudamericano, aunque bueno, sabemos que en un momento pues, lo intentaron también mantener, ¿no? Si no, en automático hubieran cedido el control de la independencia. Entonces, vean aquí justamente el gran territorio que se va a propiciar aquí en o que va a tener la Nueva España y la frontera de los Estados Unidos ya en donde se encontraba, ¿sí? Es decir, ya eran prácticamente vecinos de la zona de Texas, los Estados Unidos.
Resulta que también hay que voltear a ver qué está ocurriendo allá en Europa. Y vamos a empezar por ahí. Este, o sea, porque a su vez, sí hay que mencionar que los movimientos en la Nueva España y los movimientos en América, como bien dice Carlos, ¿no? Son una serie de procesos simultáneos que se van a ir dando, pues son efecto de la situación europea. Por un lado, España ya no es lo que es España, aunque tiene un gran control territorial, ya no es esa potencia que de alguna forma dictaba el movimiento en el mundo, ¿no? Y de las demás naciones y que todo mundo se asustaba al escuchar de España y al escuchar de la Armada española. Incluso tal vez en su momento, bueno, pensamos que no hubo grandes batallas. Las grandes batallas fueron España-Francia en territorios tan pequeños, pero que no fue el que controló a grandes potencias España, sino que más bien las potencias como Francia, Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico, los musulmanes, los turcos, perdón, pues que también eran una potencia en el siglo XVI, ¿no? Y no hay que olvidarlo, en realidad nunca quedaron sometidos ante España. Los que quedaron sometidos fueron el resto de las naciones más débiles. Aquí, bueno, y naciones es un decir, porque estoy hablando de territorios. La Nueva España, Sudamérica, Filipinas, Cuba, Portugal en todo caso, las islas de África, algunos territorios africanos, ¿no? Pero de ahí en fuera, no, o sea, España nunca logró dominar más allá de eso que propiamente estaba creando. Entonces, a lo mejor hasta es un poco ficticio el gran poderío español, ¿sí? Es el gran poderío porque económicamente tenía mucho, pero porque además los otros estaban en un periodo de crisis en el movimiento protestante, ¿no? Y lo veíamos con Francia y con Inglaterra en el siglo XVI. Entonces, para el 18 y para el 19, para esta época del 19, España ya le debía dinero a Inglaterra. Carlos, ya vimos que Carlos III constantemente estaba en este choque y en este enfrentamiento contra Inglaterra y que por eso los novohispanos, los criollos y peninsulares novohispanos le regalaban barcos, buques de guerra, ¿no? Para digamos, para ganarse algún título nobiliario, perdón, o algo por el estilo. Entonces, insisto, era un poco complicado todo lo que ocurría allá en España. Súmenle a esto, súmenle a todo ello, que resulta que en 1808 inicia pues la expansión también napoleónica, ¿de acuerdo? Que de hecho inicia antes. Napoleón, después del proceso, digamos, republicano de Francia, la parte, por un lado, de innovar en una nueva república, en una nueva forma de gobierno, de haber acribillado, bueno, no acribillado, sino, bueno, sí, al final de cuentas es ejecutado, ¿no? Al rey, era la primera vez que se veía que el pueblo ejecutaba a un rey, ¿sí? Eso era importante, están cambiando las dinámicas sociales. No quiero decir que es la primera vez que se ejecuta a un rey. ¿Por qué? Porque Inglaterra ya lo había hecho, porque en Holanda ya se había hecho, porque en otros países, en otras naciones ya se habían hecho, en otros reinos, pero no era por parte del pueblo, era por parte de otros nobles que al final pues imponían una nueva dinastía. O sea, era para quitar un rey para poner otro. En cambio, aquí en Francia es la primera vez que el pueblo se levanta para suprimir la monarquía y entonces eso transforma la dinámica de todo mundo. Y sin embargo, como les digo, no funciona. No me voy a meter solamente les digo a grandes rasgos, eso no, por supuesto las guerras napoleónicas y las estructuras francesas pues van a ser diversas y van a tener distintas finalidades, pero bueno, particularmente o prácticamente Napoleón aprovecha ese descontento, esa inestabilidad para ir creciendo, acuérdense ustedes que él es formado militarmente hablando
y va desde abajo, ¿no? Va subiendo poco a poco al grado de llegar a autonombrarse general y, por supuesto, en dado caso, emperador de Francia, ¿sale? Y entonces, ¿esto qué implica? ¿Esto qué implica? Pues que, o sea, para ser autonombrado el emperador, tiene por supuesto, tener un poderío militar, un poderío económico, un poderío social, político, ¿no? Entonces, las otras naciones también se empiezan a asustar. Luego, por supuesto, pues las intervenciones y las conquistas que va haciendo Napoleón, sobre todo hacia todas estas regiones, ¿no? Hacia Prusia, hacia Italia, por supuesto, que bueno, no existía en esos momentos Italia, sino eran los estados o las provincias italianas, ¿no? De la península itálica, porque Italia como región siempre existió, siempre se le llamó esa región Italia, desde el periodo romano, pero en realidad pues eran provincias, no era un estado unificado, ¿sí? Controla Nápoles, controla, eh, eh, bueno, controla varias ciudades, Córcega entre ellas, ¿no? Particularmente, varias islas, perdón, y bueno, por supuesto, pues va casi siempre hacia el norte. Pero también, pues de pronto está digamos, peleando por ir hacia el sur. ¿Por qué? Recordemos que los rivales lógicos de Francia siempre serán o España o Inglaterra, y particularmente Inglaterra, ¿no? O sea, España en su momento sí fue un rival importante. A lo mejor aquí me estoy poniendo el pie y van a dejar de confiar en mí, pero pensemos que España es para Francia como los Pumas para el América. Es decir, no son las Chivas, ¿no? No son las Chivas, son los Pumas, sí es importante, sí son, sí son un rival importante, sí es un clásico, pero no son las Chivas. Inglaterra son las Chivas, a eso me refiero. O sea, los odiados son esos. ¿Sí me explica? Este, es decir, pues ahí hay esta dinámica de choque, por supuesto. Además, en esos momentos, España, pues además está dominada, está controlada por una dinastía francesa, entonces se ven como los grandes aliados. Lo que pasa es que Napoleón no le gustaban tanto los Borbones, o sea, Napoleón era anti-Borbón, ¿sí? Y por eso va a tener ahí su conflicto justamente con España. Pero bueno, el asunto, insisto, Inglaterra es el rival. Y como Inglaterra, evidentemente también, o sea, no hay que dejar de lado que el otro equipo también juega, ¿no? O sea, también Inglaterra está en búsqueda de la expansión. Es un momento en el que pues estás saliendo la revolución industrial, toda la parte industrial que Inglaterra pues le va a generar un gran poderío, que va a empezar digamos, a crecer. A lo mejor Inglaterra ya se despreocupó un poco por Europa, pero acuérdense que Inglaterra ya había crecido en el Caribe, ya había crecido, iba llegando en esos momentos, bueno, ya había llegado a Nueva Zelanda, a Australia, o sea, ya también había crecido a nivel internacional, entonces no podía permitir que Napoleón de pronto quisiera convertirse en ese emperador y quisiera mandar, porque en dado momento ese poder les iba a causar algún conflicto a los ingleses. Entonces, ahí estaba el choque, ahí está uno de los choques principales. Y como Portugal no había querido romper relaciones con Inglaterra, entonces Napoleón encuentra el pretexto perfecto en 1808 para solicitarle a sus aliados españoles, ¿sí? a los Borbones españoles, el paso por España para poder ir a someter a los portugueses. Vale decir, vale decir que el rey en España era Carlos IV ya. Acuérdense que Carlos IV fue rey de España de 1788 y hasta el 19 de marzo de 1808. ¿Por qué?
Bueno, una porque era hijo de Carlos III y por eso llega a ser rey, pero por otro lado, hubo levantamientos en contra de Carlos IV por parte de su hijo Fernando VII. Su hijo Fernando VII, en 1808, que, bueno, desde 1807, que Napoleón ya da estos indicios de querer pasar por España y de querer de solicitar ese permiso, sí que solicitar, ¿no? Como tal, el permiso para atacar Portugal, Fernando VII tacha de inapropiado, tacha digamos, de incapaz a su padre, incapaz de oponérsele a ese emperador, ¿no? O sea, todavía se le veía a Napoleón como ese emperador pues, autonombrado. Los Borbones eran reyes por la gracia divina, porque traían una descendencia, una ascendencia, perdón, un linaje, venían de un linaje importante. Napoleón no, Napoleón se había autonombrado emperador, entonces él no tenía esa validez que se supone los Borbones. Sí, insisto, lo que pensaban ellos, por supuesto. Y Fernando VII lanza constantemente estos desacuerdos contra su padre y al grado de que, bueno, genera todo un levantamiento apoyado por algunos nobles para desconocer a Carlos IV como rey y autoproclamarse Fernando VII como rey de España. ¿Sí? Ahora, se piensa que el padre, que Carlos IV, también pues, lo utiliza como una estrategia. ¿Por qué? Porque eso no se da a conocer a toda España tan rápido. Napoleón, al final de cuentas, pues ya tenía la autorización para entrar a España y prácticamente la lógica y lo que ocurrió es paso por España, pero no me voy de España. También domino y también controlo España y captura a Carlos IV para que le ceda el título real. Pero ¿qué pasa? Que Carlos IV pues ya no era el rey y entonces ya no podía ceder el título de rey a Napoleón, sino ya se lo había dado a su hijo Fernando VII, ¿no? O sea, Carlos IV también ya había abdicado al trono en honor, digamos, o para Fernando VII. ¿Sale? Se llevan a Carlos IV y al final el ejército de Napoleón era tan poderoso, tan fuerte, tan grande, a diferencia del español, que capturan también, terminan capturando a Fernando VII y en 1808 imponen la monarquía de José Bonaparte, el famoso Pepe Botella, ¿no? Que creo que todos lo conocen de esa forma, pues evidentemente porque le entraba duro a la botella, el hermano de Napoleón, justamente, de Napoleón Bonaparte. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué implica todo esto? Evidentemente, Fernando VII ahí, pues ya no le queda de otra, dicen algunos, ya prácticamente pide por su vida, ¿no? Y abdica el trono, él, para continuar vivo, cosa que parte de sus proclamas y parte de los textos y sobre todo de los panfletos que hay de esa época, no les traigo ninguno, pero los panfletos decían que Fernando VII había anunciado que él daba la vida por España y que pues no estaba de acuerdo con su padre, que se estaba rindiendo ante el emperador y ante el tirano de Francia. Estando Fernando VII en Francia, escribe cartas a Napoleón diciéndole que Napoleón es como un padre para él, que le ha aprendido mucho y que lo quiere bastante y que se siente prácticamente de la dinastía de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y que agradece que le mantenga en vida. O sea, todo mundo interpreta, por supuesto, ya a la larga, que Fernando VII es Villamelón, queda bien, como dicen muchos por ahí, no. O sea, este personaje no tiene esa fuerza política importante. Luego llegando, vamos a ver que más adelante, incluso en el momento de la independencia, va a lograr regresar a España y, este, y desconoce muchas situaciones. Ya lo vamos a ver, es el peor, como dicen, es el peor rey de España que pudo haber tenido. Y así es considerado. O sea, no lo estoy diciendo yo, me refiero que así lo considera la mayoría y así se habla de él en España. O sea, ¿quién es el peor rey? Fernando VII, ¿no? Este,
¿Quién es el peor presidente de México? Ah, ¿verdad? No, se las dejo al costo, no me contesten porque si no se va a generar aquí todo, todo un conflicto. Pero, o sea, ahí se la llevan varios, ¿no? Ahí están varios, evidentemente. Y fíjense que la mayoría diría que Santa Ana. Es curioso, la mayoría contestaría eso en cuestión histórica, porque todos contestan hacia atrás, ¿verdad? Nadie contestamos hacia adelante. Así, nadie nos queremos meter ahorita en esto. Pero, pero sí, exactamente. No, vamos, con España no hay duda. Fernando VII. Fernando VII es el peor por muchas situaciones comprobables, en función política, principalmente. Bueno, y es que las iré contando, ¿eh? No, no crean que me las estoy callando, las iré contando conforme nos vaya siendo requerido para acá, para la Nueva España. El asunto es que en 1808, Fernando VII y Carlos IV viven en un palacio, cada uno por separado, allá en Francia. Carlos IV está en Italia, dentro del Imperio Napoleónico, pero está en Italia, y Fernando VII sí está en Francia, pero viven de lo mejor. O sea, ellos no sufrieron la guerra ni la intervención francesa, ni mucho menos. Pero entonces, en esos momentos, España, aunque no está considerada como parte de Francia, es decir, nunca se consideró como un territorio, como si Francia se expandiera, a eso me refiero. Nunca se consideró como esta parte de la expansión. Al final sí se entendía como un territorio dependiente de Francia, a lo mejor satelital a Francia, o en todo caso tributario, ¿no? Si lo quieren ver así, dominado por un francés, y un francés que le rinde cuentas a Napoleón Bonaparte. Ese es el detalle. Acá en la Nueva España, eso es mal visto, por supuesto. Aquí empiezan a reaccionar prontamente. Eh, También en 1808, y ahí está un detalle importante, en 1808 ya se está generando una revuelta, desde el ayuntamiento, de México, desde el ayuntamiento de la Ciudad de México, pues de pronto quieren desconocer al virrey de España. Se considera como una de las primeras conspiraciones, de la Nueva España, ¿no? O sea, de estos movimientos conspiracionistas de los cuales siempre se ha hablado, pues ese de 1808 es uno de los importantes. La conspiración de 1808 por parte de Primo de Verdad, de, él era Francisco Primo de Verdad, era, a ver, ya ni me acuerdo, era el corregidor no, perdón, el regidor, les había dicho, ¿se acuerdan? En la Ciudad de México se les consideraba regidores, era el regidor de la Ciudad de México, Francisco Primo de Verdad, y por supuesto, pues se ha levantado desconociendo al virrey de España, argumentando que en realidad pues el virrey no le está sirviendo para nada a ningún rey español, que prácticamente el rey que está allá es francés. Sin embargo, lo mismo que va a ocurrir con la independencia por parte de España, es decir, los de acá, los novohispanos, pues todavía están viendo eso a lo lejos, las noticias les están llegando tarde, las noticias no les llegan inmediatamente y les llegan a cuentagotas, y por otro lado, lo que les llega pues no siempre es lo verdadero, no siempre es lo que está ocurriendo exactamente. O sea, cuando les avisan que Francia ya invadió, que Francia ya impuso, pues lo lógico es pensar en que, pues bueno, va a pasar, ¿no? O sea, en algún momento España se va a levantar y ya otra vez vamos a regresar a la normalidad. Entonces, también esa revuelta, pues es detectada inmediatamente, la conspiración y revuelta, me refiero, de 1808, encabezada por Francisco Primo de Verdad, y en 1809 también hay una en Valladolid, ¿no? Conformada por José Mariano Michelena, Ignacio Allende y Mariano Abasolo, ¿sí? Y bueno, por supuesto, la siguiente conspiración por parte de esos mismos, simplemente que están brincando de un lugar a otro, intentando platicar,
pues van a ser la de 1810, que es la que más nos interesa a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, son conspiraciones importantes, conspiraciones que, pues desde acá, a veces es curioso porque siempre se dijo que muchos novohispanos peninsulares eran más españoles que los propios españoles de allá, ¿no? Es decir, que defendían mucho más a la monarquía que los propios españoles de la península. Y eso tiene que ver con que lo que les llega son, digámoslo así, leyendas, mitos, las buenas noticias únicamente, ¿no? Y no están viviendo de primera mano lo que ocurre también en España. Y bueno, pues eso va a pasar en todos lados, ¿no? También. Eh, digo, insisto, simplemente nada más por comparar, o sea, no quiero decir otra cosa, pero muchas veces situaciones que ocurren aquí en la Ciudad de México, en donde pues tenemos los tres poderes de gobierno y que aquí es donde se viven cosas, muchas veces fuera de la ciudad y sobre todo cada vez más alejado, no se entienden o no se comprenden o simplemente no se conocen. ¿Por qué? Porque no les llega todo con las noticias y eso que hay noticieros pues se supone que más amplios, ¿no? Imagínense esa misma situación, pero ahora España, Nueva España. Ese es el detalle. Que normalmente no les llega tan fácilmente. ¿Ok? ¿Qué ocurre en todo esto? Pues claro que para 1808, que José Bonaparte es el rey de España, entonces desde acá estas conspiraciones ya empiezan a verse, ya empiezan a ser un medio para buscar una solución y no seguir entregando el recurso minero particularmente, vamos a decir minero, pero los recursos naturales de estas tierras de la Nueva España a Francia, ¿de acuerdo? Ese es el detalle y ese es lo importante y eso es lo que van a considerar los personajes de acá. Miren, les pongo un poco esas pinturas de ejemplo. Esta es una pintura de allá de las Cortes en España, pero son pinturas de cómo se daban algunas reuniones en España para ir en contra de Francia. O sea, España, pues, evidentemente estaba viviendo de 1808 a 1814, sí, a 1814 está viviendo ese proceso también de independencia. La independencia, ellos le llaman la guerra de independencia de España ante Francia, que algunos desconocen y algunos dicen que no es guerra de independencia porque más bien pues es una guerra para quitar a un rey, pero no pero como Francia nunca gobernó a nombre de Francia, sino siempre fue que impuso al rey de España, entonces pues dicen que no es guerra como tal. Es la expulsión de las tropas francesas, vamos a llamarle así, ¿de acuerdo? Igual no nos metamos en tantos problemas. Este detalle es importante porque entonces acá en la Nueva España aparecen todos estos criollos que de alguna forma digamos, han pasado por todo un proceso dentro de las tropas españolas, dentro del ejército español, ¿no? Está Abasolo, Juan Aldama, está el mismo Ignacio Allende, por poner un ejemplo. Después van a entrar al juego algunos personajes como Ignacio López Rayón bueno, los hermanos, Ignacio es el más famoso, pero hay varios hermanos de los López Rayón que también son gente gente de armas que se está dando cuenta de esas injusticias, que sabe, bueno, a ver, se está dando cuenta porque alguien más también las está comentando, pero que ellos saben del poder y de la fuerza que sí pueden tener para independizarse, no o sea, para separarse, porque sí, pues, o sea, es lo mismo, pero en realidad la palabra independencia no aparece aún, ¿no? En el juego, sino estamos hablando de una separación de España, ¿sí? Pero no propiamente de España, sino de Francia. También aquí les hablo de una generalidad de autores. En realidad hay varios que se van por la vía
vamos a decirlo, la vía fácil, la vía histórica de bronce, ¿no? En donde se dice que Miguel Hidalgo ya habla de la independencia de México y entonces fue el padre de la patria, todo ello. Sin embargo, o sea, no quiero desprestigiar el nombre como tal de Miguel Hidalgo, pero sí ponerlo en una justa, digamos, balanza, en donde este personaje todos sabemos que en realidad pues estaba proyectando una separación de Francia, o bueno, de España, porque está dominado por Francia, ¿de acuerdo? Y porque el producto se está yendo para allá y hay injusticias con los criollos novohispanos, hay injusticias, es un decir, no se les está permitiendo subir de cargos, no se les está otorgando tierras, de pronto los franceses también, pues si ya habían llegado de por sí desde tiempo atrás, pues ahora están llegando más estos franceses y se están acaparando algunos recursos, algunas tierras, algunos dominios dentro de las minas y qué es lo que ellos lo tienen ahí a un lado, o sea, ellos viven en Dolores, en San Miguel el Grande, que ahora es San Miguel de Allende, en Querétaro, y tienen ahí a su paso el camino real, saben de todo el recurso que pasa por ese camino real. Entonces, es lo que no quieren. Sin embargo, no hablan todavía de una nueva nación. Están hablando de que ahora el rey venga para acá, ¿de acuerdo? España lamentablemente ya está perdida, en la península pues están allá a un lado de Francia, pero aquí todavía hay posibilidades. Entonces, que ahora se traslade para acá, que esto, digamos, sea independiente, pero se mantengan las estructuras. También ese es otro detalle, ¿no? No están hablando de un cambio de las estructuras. En este primer movimiento, por supuesto, o todavía no se está vislumbrando a con esa magnitud. A lo mejor tampoco, dicen algunos autores, dice Errejón, ahorita les digo el nombre de este autor que se me va, pero este, que se ha dedicado mucho al estudio de Miguel Hidalgo, Carlos Herrejón Peredo, él menciona justamente que, pues que igual no están, vamos, no están dimensionando todavía eh, esta, esta, esta independencia a gran escala, ¿no? Sino que a lo mejor inicia con un movimiento pequeño que les va creciendo en las manos y que luego no saben cómo controlar y por eso lo largo del movimiento de independencia. Como en Brasil, ¿cómo como en Brasil, Juan Carlos? Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, perdón, sí, ya, cuando viene Pedro primero, ¿no? Cuando es el rey, cuando es el rey de Brasil, emperador, incluso se nombra, creo que de Brasil, si mal no recuerdo, este personaje que incluso, bueno, nada más por comentar, Maximiliano de Habsburgo, el que se convierte en segundo emperador de México, al principio se iba a casar con la hija del emperador de Brasil, ¿no? Este, que, bueno, por dato, por poner un dato ahí. Sí, exactamente, exactamente. Así es como se pensaba, ¿no? Aunque claro, eso pasa después, pero eso era lo que estaban buscando. Exactamente. Evidentemente, todos nos sabemos, bueno, no sé si todos nos sabemos de esa historia y entonces mejor la cuento muy bien, sí, la cuento un poquito mejor, pero la parte de esta conspiración por parte de los corregidores de Querétaro, el corregimiento de Querétaro, yo se los dije en un momento y por eso puse énfasis, era uno de los corregimientos de mayor riqueza económica. O sea, era la última aduana antes de entrar a la Ciudad de México y tenían que dar sí o sí el recurso. Además, pues que se había convertido en una ciudad de vital importancia agrícola, ¿no? Ganadera, y entonces había bastante dinero. Miguel Domínguez y José Ortiz de Domínguez, que eran los corregidores de este lugar. Bueno, José Ortiz, pues simplemente por ser esposa de, ¿no? El corregidor, evidentemente, pues era
Miguel Domínguez y él era el que gobernaba el ayuntamiento, a eso vamos. También pues ya habían entrado en pláticas, habían visto, acuérdense que Querétaro, San Miguel el Grande, Guanajuato, Valladolid, ¿no? Son ciudades cercanas que están a 1 o 2 jornadas de distancia dependiendo el paso, dependiendo el ritmo y dependiendo el camino que se tome. Pero incluso que de Querétaro a San Miguel, pues en 8 horas caminando, bueno, no caminando, sino en carreta, ¿no? Se puede llegar. Y eso estoy exagerando porque pues, técnicamente en coche uno llega en 1 hora a lo mucho. Entonces, son cercanos estos lugares entre sí. Particularmente, súmenle a eso el hecho de que Miguel Hidalgo, junto con Morelos, por supuesto, con José María Morelos y Pavón, bueno, particularmente ellos dos habían estudiado en un seminario jesuita antes de la expulsión de los jesuitas, ¿sí? Y que técnicamente, pues también tenían estas ideas diversas, diferentes, ¿no? De nuevas formas de gobierno, de nuevos ideales, tal vez de romper estructuras, tal vez de no continuar por la línea que habían marcado desde hace mucho los españoles. O sea, también ya por ahí estaba en la mente de todos estos personajes. Hidalgo, evidentemente, pues un personaje que tenía sus vicios, por supuesto, y algunos por ahí se van con esa línea, ¿no? De que era un mujeriego, de que le gustaba el juego, de que le gustaban las apuestas, de que le gustaba la lotería, de que tomaba chocolate, ¿no? Y entonces muchos dicen, ah, pues es que eso de tomar chocolate, como yo siempre les he dicho, pues no siempre nos importa. Bueno, para este caso, a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque el chocolate, recuerden que es un placer de acuerdo a las órdenes religiosas, ¿no? Tenían prohibido muchas órdenes religiosas el beber chocolate. En cambio, aquí a Hidalgo, pues como cura, como párroco, ¿no? Del clero secular, a veces se menciona que le gustaba mucho digamos, ese placer, ¿no? Y está bien. Insisto, para la historia como tal, eso no cambia mucho, no modifica demasiado. Modifica en el sentido del pensamiento de este personaje, que pues es alguien que se atreve a romper los esquemas. A eso vamos, a romper con lo tradicional en todo caso. ¿Sale? Hay que decir, hay que decir también que de Miguel Hidalgo sabemos pues lo que se ha escrito o lo que se escribió años después, ¿no? Es complicado a veces hablar de este personaje y de muchos personajes, pero bueno, les pongo ahorita este ejemplo porque de él estamos platicando, evidentemente, porque no se sabe mucho de personajes que, o sea, no se sabe, me refiero, no hay escritos que hayan sido realizados, ¿no? En la época de Hidalgo, hablando de él biográficamente, sino se tienen documentos, se tienen cartas firmadas, se tienen eh, algunos, no sé, eh, las actas estas con las cuales lo enjuician, noticias que mandan a España de qué está ocurriendo, pero se habla pinceladas de este personaje, o sea, no es que se pongan a hacer toda una biografía y, ay, este hombre hacía esto, hacía aquello, tal, no, en realidad eso no se tiene. Años después, Lucas Alamán va a escribir mucho sobre Hidalgo, en contra de Hidalgo. Lucas Alamán, porque va a ser un nuevo hispano, un personaje que odió a Hidalgo porque le tocó grandes matanzas, de ver las matanzas en Guanajuato de él, y bueno, no estaba a favor de esa insurgencia, ¿no? Este personaje. En cambio, del otro lado, del otro bando, ni Morelos, ni Guadalupe Victoria, ni Nicolás Bravo, ni Vicente Guerrero, digamos, ni Santana menos, ¿no? Van a escribir sobre Hidalgo. Son militares aquellos, no escriben. Entonces, se tiene poco. Luego, la imagen incluso de este personaje, de Miguel Hidalgo, ha salido por ahí muchas versiones de que ni siquiera es la imagen correcta de Miguel Hidalgo. ¿Por qué?
Pues porque al final de cuentas tampoco es que se la pasaran pintando y haciendo retratos de cada persona durante el periodo novohispano. Yo ya se los dije en su momento, el arte era sobre todo eclesiástico, el arte era, o sea, no había fotografías, eso es un hecho. Y por otro lado, las pocas pinturas que se tienen, pues normalmente son de aspectos religiosos. Yendo años después, muchos años, bueno, no muchos, unos 10, 15, 20 años después, yendo a Dolores Hidalgo, buscan en los archivos pues algo que hable de Miguel Hidalgo y lo que encuentran es una foto, bueno, no foto, perdón, una estampilla, ¿no? Con un dibujo en donde rescatan, se supone que lo que nosotros conocemos como a Miguel Hidalgo. Por ahí, insisto, en las investigaciones mencionan que más bien esa imagen era del hermano de Miguel Hidalgo, que ahorita les digo cómo se llamaba, pero este, creo que por aquí lo tengo. Por aquí tengo el nombre del hermano. Bueno, tenía varios hermanos, por supuesto, pero del que sí encontraron eh, noticia de él. Mariano, Mariano Hidalgo. Parece ser que entonces la imagen que nosotros conocemos como de Miguel Hidalgo es del hermano Mariano Hidalgo. Bueno, igual sus cabezas, acuérdense, estuvieron en la Lóndiga de Granaditas. Luego dice que se rescataron esas cabezas y que ahora están ahí en el Ángel de la Independencia o en el Castillo de Chapultepec, creo que se trasladaron, ¿no? Hicieron este traslado, pero se les hicieron estudios y no coinciden con personajes de esa época. Entonces, vamos, al final la figura, imagen, fotografía que conocemos para nosotros siempre va a ser Miguel Hidalgo porque llevamos 200 años de historia que siempre nos han dicho que es Miguel Hidalgo y eso no se va a cambiar, probablemente no se va a cambiar. Simplemente saber que, pues a lo mejor, es complicado. Incluso era un hombre un poco más joven, este tal Miguel Hidalgo, ¿no? Bueno, más joven, unos 50 años, creo que más o menos tenía, 50 y tantos años, y normalmente se le representa como alguien de 70, de 65, 70 años, ¿no? Es decir, el padre de la patria. Entonces también ahí va a haber transformaciones en el discurso y entonces hay que hacerlo ver un poco más grande como el tierno Miguel Hidalgo, técnicamente, ¿no? En cambio, pues no necesariamente en este caso. ¿Sale? En todas estas conspiraciones, por supuesto, bueno, en todas estas reuniones conspiratorias que hasta donde sabemos se hacían una vez al mes aproximadamente, en las que se aprovechaba la reunión, ¿no? Bueno, la visita que hacían los corregidores a Dolores o la visita que tenía que hacer Miguel Hidalgo a San Miguel, ¿no? Y ahí se iban reuniendo, se ponían de acuerdo, pues tomaban un poquito ese chocolate y al final pues terminaban hablando siempre de los problemas y de los conflictos que existían en la Nueva España y entonces de cómo la Nueva España tenía para crecer, tenía grandes recursos que se estaban yendo directo a Francia y o sea, que ni siquiera España los estaba reaprovechando para reinvertirlos posiblemente acá en la Nueva España, sino que todo se estaba yendo hacia allá, hacia Francia. Ese era el principal problema. Entonces inician pues este proceso para llevar a cabo un levantamiento. Por supuesto que esto pues no es bien visto por muchos, ¿no? Porque pues tú podrás decir misa, pero qué tal que en realidad sí es un levantamiento de independencia de España o propiamente. O sea, al final de cuentas es romper con las estructuras de España, ¿no? Con ese vínculo. Entonces, no a todos les iba a parecer. Cuando es descubierto el movimiento ahí en Querétaro, por supuesto que pues echan a andar la maquinaria, como dicen, ¿no?
todo ya lo tienen medianamente planeado. Miguel Hidalgo sabe que pues hay mucha injusticia, hay mucho descontento, perdón, no injusticia, bueno, sí también, pero sobre todo aquí lo importante es el descontento. Hay mucho descontento en las haciendas por parte de los indígenas, por parte de los trabajadores, y que ahí tienen su vía de apoyo. O sea, al final de cuentas, Miguel Hidalgo es un párroco, escucha en confesión a medio pueblo, a todo el pueblo en realidad, ¿no? Bueno, a medio pueblo, porque otros van a otras parroquias que se encuentran cercanas. Pero a lo que voy es, aprovecha también esas estructuras eclesiásticas que le permiten saber del descontento. O sea, ¿cómo puede saber él propiamente? Pues por esa situación, porque los puede escuchar en confesión, porque puede conocer, a lo mejor no dice nombres, a lo mejor no dice más, y en todo caso, pues no está entrando en ninguna violación eclesiástica, pero sí que escucha, ¿sale? Este, a ver, espérenme, déjenme, es que estoy leyendo aquí sus preguntas, ¿no? Este, ok. Pregunta a Marco, ¿no? De esos personajes de élite que viven en Europa y que son cercanos a las distintas logias y que luego regresan a sus países a formar parte de los movimientos. Al ratito hablaremos de ellos. Sobre todo en México, en la Nueva España, se cree que llegó la logia escocesa, que es la primera que aparece hacia 1815. 1814 o 1815, entonces todavía tarda un poquito en regresar, ¿no? En llegar, y sobre todo llega en el ejército español, no en el ejército insurgente. Entonces, ese es un primer momento. Luego también, pues, insisto, personajes como Francisco Javier Mina, como Fray Servando Teresa de Mier, que van a arribar y que van a traer ideas, sobre todo de Inglaterra, y que son españoles que van a apoyar esa independencia, pues van a tener también sus necesidades. Pero todavía un poquito las logias, en teoría, van a aparecer después, ¿no? Todavía en estos momentos no tienen gran influencia en los movimientos del periodo novohispano o de la guerra de la independencia, ¿no? De la guerra de independencia. Y luego, Carlos pregunta si José Bonaparte cambia el regidor en la Nueva España. No, no lo cambia, todavía no lo cambia. En realidad, José Bonaparte, al final de cuentas, siendo honestos y así como lo dicen allá en España, no cambia las estructuras porque las somete técnicamente a su mando, pero porque trae detrás a Napoleón, o sea, no es él. Él le importa pues literal, el recurso, la fiesta, la juerga, ¿no? Técnicamente. Y por eso siempre se le trató de Pepe Botella. Es decir, del cuate que nada más, pues lo pusieron ahí, pues bueno, pues voy a ocupar el puesto para que haya alguien de confianza y voy a permitir que reines, ¿no? Que domine Napoleón y bueno, voy a someter porque tengo todo un ejército, evidentemente, para someter a los españoles. Vale decir que España se somete, pero España del norte. Digo, a ver si la próxima semana les traigo un mapa, para que vean cómo, pues también los del sur, Andalucía y todo, bueno, sobre todo la zona andaluza, van a reaccionar y son los que van a promover la independencia de España y sobre todo son los que van a promover en 1812, 2 años después del movimiento de Miguel Hidalgo, van a promover la famosa Constitución de Cádiz, la unión o la reunión de todos los miembros de los territorios españoles para crear una constitución que desconozca el gobierno de José Bonaparte y que desconozca el gobierno de Fernando VII en función de una monarquía absoluta como se estaba imponiendo desde antes, sino que ahora, si va a venir, que venga otra vez Fernando VII, sí, pero como una monarquía parlamentaria, ¿no? Constitucionalista, que se le llama ahí en España, que es como la inglesa, monarquía parlamentaria técnicamente, en donde hay una constitución, hay cortes
que ya el rey no tiene ese poder absoluto. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué implica todo esto? Que sí hay alguien que se le está oponiendo y que los de la Nueva España también de pronto van a participar en esas constituciones de Cádiz, que también ahí ténganlo en cuenta, aunque lo hablemos en las siguientes sesiones, pues va a haber un punto para volver a desconocer a España, en función de que, bueno, y nada más aquí se los digo, Fernando VII, cuando regresa a España, desconoce la Constitución de Cádiz. Entonces, técnicamente, pues, o sea, está desconociendo a quienes lo apoyaron, ¿no? Y a quienes apoyaron la no invasión de Francia, y entonces, pues todo el mundo se le voltea, igual que los de aquí, de la Nueva España. ¿Sí me explico? Pero ahorita, bueno, eso es un proceso un poquito posterior. Entonces, nada más para explicar, perdón, que no cambió las estructuras, o sea, no cambió al regidor en la Nueva España, ni al virrey, ni mucho menos. De hecho, perdónenme, el virrey de la Nueva España, ¿quién les dije que era? Se me va su nombre, no es un personaje así muy famoso, la verdad. Pero, espérenme, igual ahorita se los busco. El virrey llega a ser virrey en el 14 de septiembre de 1810. O sea, literal, se convierte en virrey y al día siguiente, o bueno, a los 2 días, inicia el levantamiento de Hidalgo. Es un Entendamos que el levantamiento de Hidalgo es un levantamiento local. Entonces, es como si ahorita dijeran, y digo, lo digo a lo mejor muy, muy simple, pero como si ahorita dijeran, allá en Yucatán, pues unos empezaron a protestar, ¿no? Pues sí, pero no afecta a a todo el país. Al final de cuentas es muy local. En cambio, no, todos los, no sé, todos los, mm, no sé, en todo el país, en todos los estados se levantaron. Entonces eso sí ya es de mucho, mucho cuidado. ¿Sí me explico? Ese es el detalle, un poquito. Fíjense, es Francisco Javier Venegas y Saavedra, marqués de Reunión de Nueva España, de hecho. El primer marqués, porque se le da el título aquí en la Nueva España. Francisco Javier Venegas y Saavedra. ¿De acuerdo? Eh, este personaje es virrey porque resulta que Pedro de Garibay se había ido a Perú, luego Fernando VII pone al arzobispo de México, perdón, Francisco Javier de Lizana y Beaumont, en lo que manda a un virrey. Muere este personaje, muere el arzobispo, y entonces la Real Audiencia se hace cargo en lo que envían a Francisco Javier Venegas y Saavedra. Claro, decimos Fernando VII, pero en realidad pues, quien lo está imponiendo es el Consejo de Indias, que todavía sigue vigente. Aunque José Bonaparte es el rey de España, el Consejo de Indias está en Sevilla, en la zona rebelde, en la zona que no se ha, digamos, sometido ante los franceses. ¿De acuerdo? Entonces ahí también vamos a tener un punto importante a considerar. Bueno, resulta que ese movimiento, resulta que digamos, esas conspiraciones, pues son descubiertas. También nos acordamos de ese punto en donde en Querétaro se entera la corregidora, ¿no? Por parte bueno, a ver, Miguel Domínguez, luego van, lo abordan, le dicen que como que se anda reuniendo y como que anda, promoviendo un levantamiento. Por supuesto, Miguel Domínguez hábilmente y sobre todo, pues fiel a su posición y valiéndose de su jerarquía de corregidor, o sea, no cualquiera lo podía tocar, pues argumenta que no está enterado y que simplemente pues son opiniones y lo que sea, pero que se va a suprimir. Y entonces Miguel Domínguez decide cancelar los levantamientos y cancelar digamos, ese movimiento. ¿Sí? Y por eso decide encerrar a la corregidora, sabiendo de que ella pues no iba a aceptar esto, ¿no? O sea, prácticamente Miguel Domínguez
a favor del movimiento se intenta hacer a un lado. Sin embargo, la corregidora, pues dicen que zapatea en su alcoba para que la escuchen, para que sepan, y manda un recadito con uno de sus criados a San Miguel para avisarle a Allende, a Ignacio Allende, que el movimiento ha sido descubierto y que si quieren que siga, digamos, el proceso y que no sea detectado como el de Valladolid de un año atrás o como el de mismo Francisco Primo de Verdad 2 años antes, pues que tienen que actuar inmediatamente y adelantar todo el movimiento. Esto, por supuesto, ya sabemos, va Ignacio Allende con Hidalgo a Dolores, están a 20 minutos de distancia, póngale 1 hora a caballo, y, y le avisa, ¿no? Inmediatamente todo este movimiento. Entonces, pues en realidad, eh, aquí sabemos que ya, pues ya tienen planeado, ya tienen muy planeado cómo va a iniciar. A lo mejor no todo el desenvolvimiento, pero sí saben perfectamente cómo deben de iniciar el movimiento, porque eso ya lo vienen discutiendo desde antes. Y el proceso es esta parte, lo que nosotros conocemos como el Grito de Dolores. Les estoy mostrando ahí la parroquia de Dolores, ¿no? La parroquia de donde justamente era párroco el cura Miguel Hidalgo, ¿sale? Y acuérdense que esta era la casa de Abasolo, si mal no recuerdo, ¿de acuerdo? De Mariano Abasolo, en donde pues era un personaje de familia adinerada que estaba de acuerdo, evidentemente, con el movimiento. O sea, prácticamente Dolores, entre comillas, estaba todo el pueblo de acuerdo. Todo el pueblo, los altos mandos, a eso me refiero. ¿Sí? Miguel Hidalgo, habiendo liberado también a los presos durante la madrugada, se dice que Ignacio Allende llegó de madrugada, se dice que Ignacio Allende llegó aproximadamente a las 11 de la noche. Bueno, madrugada para quién, ¿verdad? Para esas horas yo todavía estoy despierto y no es madrugada, pero que más o menos a esa hora llega, ponen alerta a Hidalgo y no crean que todo pasa así de rápido, córrele, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer. O sea, sí, pero no, sí, pero no tanto. ¿A qué me refiero? Que al final, pues, son espacios que tienen y la vida en estos lugares va lenta. Entonces, a las 11 se entera de esto, planea que al día siguiente, muy temprano, se van a levantar para liberar a los presos y para aprender a los españoles, a agarrarlos por sorpresa, ¿sí? A los pocos españoles que están en la villa de Dolores. Es una villa esto, entonces sí viven algunos españoles, viven criollos, por supuesto, y en este caso, pues hay que mantenerlos aislados. Un tanto para que no puedan informar a otros del levantamiento. Por otro lado, dice Rejón, este, y Patricia Galeana también apoya esa teoría, que es otra historiadora que en su momento fue, acuérdense, directora del Museo de Historia del Castillo de Chapultepec. Dicen estos personajes que Hidalgo, aunque tenía de pronto miras favoritarias a las masacres, vamos a decirlo así, pues por supuesto que no estaba de acuerdo y que estaba buscando mantener, insisto, algunas estructuras, ¿no? Entonces, el aprender a los españoles es mantenerlos a salvo, porque sabe que el levantamiento puede generar estas riñas y el hecho de querer desquitarse por parte de los indígenas. Entonces, tiene que tener cuidado, perdón, con todo eso, ¿sale? Y entonces a las 7:30 de la mañana sale al balcón de la casa parroquial, que se encuentra no exactamente a un lado, sino se encuentra fuera de la parroquia de Dolores. Entonces, por supuesto, manda a tocar las campanas, él sale al balcón, llama a la gente, según Errejón, llama a la gente a que se una a su movimiento y luego acuden a la plaza y acuden a la parroquia, ahora sí, a la explanada de la parroquia, a avisarle al resto de la población, ¿de acuerdo? Entonces técnicamente serían dos discursos, dos gritos de independencia. Por supuesto, lo que nosotros festejamos, lo que nosotros conmemoramos y que se hace cada 15 de septiembre en la noche, pues es un grito
inventado en el 1812 por parte de López Rayón, de Ignacio López Rayón, particularmente ahí en Huichapan Hidalgo, donde conmemoran por primera vez un grito de independencia y desde ahí se agarran año con año a conmemorar cada 15 de septiembre ese grito de independencia, ¿sale? Pero ¿qué es lo que dice Hidalgo? ¿Qué es lo que dice Hidalgo? Únanse conmigo, ayúdenme a defender la patria. Claro, esto se retoma a partir de algunos textos pues que hablan de este grito y a partir, por supuesto, de Lucas Alamán y a partir de Lorenzo, no Lorenzo, de Zavala, se me fue, es que no es Lorenzo, porque Lorenzo es otro personaje. Un político del 19 que se apellida Zavala, se me fue ahorita su nombre como tal, pero Zavala. Este, bueno, pues insisto, hablan mucho, ¿no? De estos momentos. Entonces dice, únanse conmigo, ayúdenme a defender la patria. Los gachupines quieren entregarla a los impíos franceses. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. Al que me siga a caballo le daré un peso, a los de a pie 4 reales. Viva Fernando VII y muere el mal gobierno. ¿De acuerdo? Parece ser que ese es el grito que da, insisto, Miguel Hidalgo. ¿Qué implica esto? Insisto, o sea, visto de esta forma, ni quita méritos al movimiento, ni le quita méritos al mismo personaje. Evidentemente, entendiendo la historia y entendiendo el proceso, es lógico que grite esto, pero no es lo que nos dicen que él dice Viva México, ¿verdad? Y que él grita Viva México y mueran los gachupines, y muere el mal gobierno. Bueno, sí se muere el mal gobierno, pero se refiere al gobierno de José Bonaparte, ¿sí? Él está hablando no más tributos a Francia, no más tributos a Napoleón y a José Bonaparte, insisto, va por ahí ese movimiento de Miguel Hidalgo y ese grito por parte de Miguel Hidalgo. Evidentemente, pues ya todos estos presos que de alguna forma, que eran pocos, ¿no? Ahí a un lado de la parroquia, incluso, en uno de estos edificios de por acá, o sea, dos casas al lado de esta de Mariano Basolo, ahí se encontraba la cárcel. Entonces, rápidamente los libera y rápidamente hace todo el movimiento ahí y más bien inicia todo el recorrido de Miguel Hidalgo. A las 11 de la mañana, según los informes, y les digo, es muy bonito, hay un texto de Rejón que hace todo un recuento, más o menos hora por hora, ¿no? De todo esto. Insisto, todo siempre es aproximado porque se habla que al mediodía, por algunos documentos, por algunos textos, sobre todo por los juicios que le van haciendo al propio Hidalgo y sobre todo por textos que van escribiendo gente de la ciudad de Guanajuato que ya está buscando huir, ¿no? De todo esto. Entonces, por eso sabemos un poquito, a veces, sobre todo de este primer momento, sí se sabe el paso. De donde ya no se sabe mucho y que ya pues es interpretación, es de su paso después de Aculco. A ver, aquí está la ruta. Primero mejor veamos la ruta antes de empezarles a hablar de lugares, ¿no? Se las doy, perdón, no se las dicto, se las doy así rápidamente y ahorita vamos viendo. Evidentemente, digo, pongo aquí campaña de Hidalgo y de Allende, porque al principio van de la mano, después ya se van separando un poquito, ¿no? Y en este paso, más o menos. Ellos inician en Dolores. De ahí se mueven hacia Totonilco, hacia San Miguel el Grande, hacia Celaya, luego suben hacia Irapuato, Silao, llegan a Guanajuato, ahí se están un buen rato, ahorita, bueno, en el transcurso de ahorita y la próxima sesión les platico mucho más de esa campaña, principalmente, y de los momentos y de lo que hacen en cada lugar. Luego bajan hacia Irapuato, Salamanca, otra vez, Valle de Santiago,
Valladolid, perdón, Sinapecuaro, y entran después a Toluca, ¿sale? De Toluca van al Monte de las Cruces y ahí tienen una gran batalla. Estamos hablando de más o menos el mes de noviembre en el Monte de las Cruces. Ahorita les digo exactamente. ¿En qué mes? Sí, noviembre. 30 de octubre es cuando es la batalla del Monte de las Cruces. 30 de octubre, 31, 1 de noviembre están ahí en el Monte de las Cruces. ¿De acuerdo? De ahí deciden ya no entrar a la Ciudad de México. Se van hacia el norte, pasan a Culco, ahí tienen otra batalla, una batalla que pierden y que les cuesta mucho, y de ahí empieza la separación, se van a Guadalajara, a La Barca, ahí en el Puente de Calderón es la tercera batalla importante de Hidalgo y del ejército de Hidalgo, ahí le quitan todo el poder a Miguel Hidalgo y él particularmente continúa hacia Zacatecas y luego se va hacia Matehuala, Monclova, lo capturan, allá arribita lo capturan y se lo llevan hasta Chihuahua y allá lo fusilan, ¿de acuerdo? Ese es el proceso y esa es la ruta más o menos. Allende también, por ahí se separa, aunque también lo capturan y también se lo llevan a Chihuahua y lo fusilan al mismo tiempo que a Hidalgo, prácticamente, ¿ok? Entonces, insisto, ahí está un detalle importante a considerar. Antes de todo esto, y ahora sí, en ese momento de Dolores, sobre todo en la ruta que va a seguir Miguel Hidalgo a partir de levantamiento, pues es ir por las rancherías, por los pueblos, por las haciendas cercanas para ganar simpatizantes, hacer un ejército, formar un ejército. Dicen que sale de aquí de Dolores aproximadamente con, y ahorita les digo, más o menos, caray, no tengo el dato. Ah, más de 1,000 personas desde Dolores. Suena poquito, evidentemente. Ahora vemos las marchas en la Ciudad de México y hablan de hasta millones, ¿no? Incluso en algunas de esas marchas. Y uno dice, pues 1,000 personas son bien poquitas para pelear. Sí, pero trasladándolo a la época, son bastantes, 1,000 personas. ¿Ok? O sea, ya son bastantes dentro del pueblo. ¿A dónde acude? A este santuario que se encuentra muy cercano a, a Dolores y a San Miguel, por supuesto. Está en el camino entre Dolores y San Miguel. Es el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. Este santuario actualmente, no sé si lo conozcan, no sé quién no lo conozca, actualmente es Patrimonio Cultural de la Humanidad junto con la ciudad de San Miguel de Allende, particularmente porque, bueno, históricamente, pues ahí es donde Miguel Hidalgo recolecta y adquiere el estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero por otro lado, pues por toda la pintura interna que hay en este lugar, ¿no? Es la Capilla Sixtina Mexicana, literal, y el mote se lo lleva de calle. Es un santuario impresionante, es un santuario muy bonito. Es chiquito, no es muy grande, pero todo está pintado, todos los muros están decorados, todos los techos, muros, y es pintura original, o sea, sí se le ha dado restauración, por supuesto, pero es original del siglo XVII, del siglo XVIII, perdón, pero, y por eso se le considera, ¿no? Y vamos, pasajes bíblicos en este lugar. Entonces, pues lo conocían. Miguel Hidalgo se había hecho famoso el santuario. Bueno, en esos momentos evidentemente no tenía nada que ver con el patrimonio de la humanidad ni nada por el estilo, pero insisto, ahí había una capilla de la Virgen de Guadalupe. Y hábilmente Miguel Hidalgo, ¿cuándo fue? El 17 de septiembre, bueno, el 16, en realidad el 16 de septiembre en la tarde, sale, toma
el estandarte sabiendo que tal vez la gente no sepa por qué es el movimiento, pero que ya son la mayoría devotos, y se los dije cuando la minería, ¿no? La mayoría empiezan a ser devotos a la Virgen de Guadalupe. Ya es una, ya es una Virgen que mueve a muchos personajes, a muchos hombres, y que son, insisto, devotos, esa es la palabra como tal. Entonces, llevar el estandarte al frente de la Virgen de Guadalupe implica que la gente que lo está viendo, pues no sé quién va ahí, pero va con la Virgen, entonces tal vez me acerco y ya pregunto y ya me involucro, ¿de acuerdo? Entonces, hábilmente también por ese punto utiliza este emblema, este estandarte, ¿ok? De aquí de San Miguel de Allende, bueno, de aquí de Atotonilco pasa a San Miguel de Allende, ahí duermen, ahí de ese lugar era Ignacio Allende, por eso se llama de Allende, ahí pasan un buen, pasan casi dos días en realidad, incluso es un momento importante porque algunos personajes que duermen en la intemperie, porque pues, no es que haya hoteles, no es que haya hostales, ¿verdad? Para todos, sino que están durmiendo cada uno en el campo, armando sus tiendas, por supuesto, armando su pequeño campamento. Algunos empiezan a saquear un negocio local, una tienda local, y Ignacio Allende los reprime a cinturonazos, dice la crónica, y bueno, es uno de los descontentos que tiene Hidalgo y Allende. Hidalgo es por la represión que les hace cuando al final de cuentas son parte del movimiento, y Allende pues sobre todo es que no pueden, o sea, lo que él dice es, no pueden dejar que eso ocurra porque tiene que haber cierta autoridad y no pueden ir saqueando por todos lados, porque si no, pues cómo justifican el movimiento, ¿no? O sea, la justificación del movimiento es no hacer todos esos desmanes, y por otro lado es mejor intentar atraer a su causa. Al final, Ignacio Allende, Juan Aldama, insisto, eh, ¿quién más? Aldama, Abasolo, eran militares. Las reglas de la guerra es, sí, pelea ejército contra ejército en el campo de batalla, no en las ciudades. Eso es contra toda regla de guerra. ¿Sí? En ese sentido, pues ellos están buscando, sí, vamos a enfrentarnos a los españoles, pero no a los españoles de las ciudades, a los españoles del ejército, que son los que nos van a atacar y los que nos van digamos, nos pueden vencer. Ese es un detalle importante y parte de los, digamos, eh, de los descontentos que después van a tener Hidalgo y Allende. ¿Ok? Pasan por Celaya, adquieren recursos, adquieren más hombres prácticamente, pasan por Salamanca, y el 28 de septiembre de 1810, en avanzada, Ignacio Allende junto con Aldama llegan a Guanajuato, la primera ciudad importante en realidad, ¿sí? Dolores, San Miguel, son son villas que, pues sí, tienen recursos, que sí hay españoles viviendo ahí, pero que en realidad ni siquiera, o sea, sí se toma la plaza como tal, se toma a favor de los insurgentes. Vale decir que desde el principio, pues se autonombran a Hidalgo como general, Allende como, este, ay, ¿cuál es el título que tiene? Espérenme. Mm, no me acuerdo. Ahorita se los sé. Ahorita se los digo. Pero bueno, al final de cuentas es Hidalgo como general, Abasolo, no, Aldama, perdón, es el que toma el título de mariscal, y Allende, no recuerdo qué título se adquiere, pero pues es un mando medio, vamos a decirlo así. Teniente general Allende, ahí está. Gracias, Marco. Gracias, gracias, gracias.
teniente general, ¿no? Exactamente. O sea, técnicamente Hidalgo pues, es el de hasta arriba, es el que toma, se supone que todavía en esos momentos toma las decisiones. Manda Allende en avanzada, mientras Miguel Hidalgo pues está yendo, incluso va antes de todo esto hacia este, hacia Comonfort, ¿no? Particularmente pues para atraer todavía más hombres. Comonfort, bueno, en esos momentos no se llamaba Comonfort, tenía otro nombre esa villa y atacan la ciudad de Guanajuato. Por supuesto, para esto, pues ya los españoles, la sociedad española, me refiero, la gente española, ya conforme se va acercando el ejército a Celaya, a Irapuato, a Guanajuato, pues ya van escuchando, o sea, sí, ya les llegan a oídos que se están levantando y que pues están saqueando, que están atacando particularmente a españoles, y por ello es que se refugian en la Lóndiga de Granaditas, así como lo saben ustedes, así como lo ven ustedes, este, ay, gracias. Eh, ya es la hora, ¿no? Perdón, pero a lo que voy es, ya eh, están sobre aviso. Entonces, por eso esa alhóndiga de Granaditas es particularmente importante. Es un espacio de una construcción gruesa a la cual es difícil atacar y por eso van a estar refugiados ahí estos españoles. ¿Sale? Pues, así que lo dejamos ahí. La próxima clase, la próxima sesión, terminamos de hablar del movimiento. Por supuesto, ahorita pues teníamos que entender evidentemente cómo se va dando el movimiento, más ya la próxima sesión nos vamos un poquito más rápido. Evidentemente hay días, no me voy a ir día por día, ¿no? Simplemente momentos importantes de esta guerra, evidentemente, y de estos detalles. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, No por el está muy momento. tímidos, ¿eh? Sí. ¿Ya listos para el examen entonces? Ay, Dios. Bueno, pues si no hay más dudas ni comentarios, pues nos vemos la siguiente clase. Entonces, gracias Daniel y pues gracias a todos. Gracias. Buena semana a todos. Igualmente. Igualmente. Bye. Gracias, bonita semana. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Bye.